Bueno, primero agradecerles a CEP y a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación y la participación. Yo quiero hacer en esta breve introducción un marco quizá más teórico respecto a dos cuestiones que me parece que determinan las debilidades del área metropolitana en cuanto a su estructura y su poca autonomía. Entonces quiero hablar brevemente de la autonomía municipal y luego abordar brevemente un tema de financiamiento y el tema de las reelecciones a partir de la ley 14836. Nosotros históricamente, si hablamos de autonomía municipal, tenemos que regirnos a la doctrina del padre Suárez, aquel padre jesuita que, según algunas corrientes de pensamiento, fue quien inspiró a la Revolución de Mayo respecto al origen y la posesión de la autoridad respecto a 4 pasos que él cree que lo determina, que para esa época fueron determinantes para romper con, por ejemplo, el colonialismo, ¿no? Y son cuatro potestades que son interesantes de reflexionar, porque en definitiva nosotros como concejales, que también gobernamos y controlamos la estructura municipal, el presupuesto, la cuestión urbanística, toda la complejidad que conlleva hoy la deliberación en un marco muy acotado, no tenemos la independencia suficiente como para dictar nuestras propias leyes y nuestros propios recursos, lo que lo hace un tema muy atrasado. Entonces, él hablaba de 4 ejes que es muy importante. Uno que decía que a ninguna persona le viene inmediatamente de Dios la potestad civil por naturaleza o donación, ¿no es cierto? Ya hablando de los virreinatos. Después decía que es mediante el pueblo que el gobernador toma posesión de la autoridad. Decía que el pueblo es quien le otorga la autoridad por libre consentimiento, de donde se derivan los legítimos títulos de gobierno. Y que al hacer ese traspaso hay limitaciones en el poder para que quien gobierna no tenga, digamos, el uso de su poder a su antojo, que es el pueblo quien se lo otorga, y quien no pudiera, digamos, utilizar ese poder bajo su capricho. Ya de esto se hablaba en doctrinas del año 1600. Y nosotros, digamos, quien debemos administrar los municipios, sabemos que es una sana y necesaria moderna gobernanza, mal puede descansar solamente en impedir la reelección continua de los intendentes, como fue en la ley 14836, y garantizar el giro automático de algunos impuestos. Va de suyo que son bienvenidas e importantes las reformas legales referidas, fundamentalmente la de la reelección, pero ello es apenas el inicio de un derrotero mucho más amplio. Así las cosas, la autonomía de nuestra doctrina reconoce 3 etapas diferenciadas, muy claras, que marcan esta falta de autonomía municipal que tenemos en la provincia de Buenos Aires. La primera etapa la podemos citar desde el mismo dictado de la Constitución, en el año 1853, donde se incluyó entre las condiciones fijadas a las provincias la de asegurar el régimen municipal. En ese entonces, las constituciones provinciales dictadas con posterioridad a la Constitución Nacional dedicaban capítulos al régimen municipal y fijaban sus bases institucionales, dejando librada su organización a una ley de las respectivas legislaturas. De tal forma, las municipalidades carecían de autonomía completa, desde que le faltaba autonomía institucional, es decir, la facultad de crear sus propias instituciones. A partir de 1957, las provincias empezaron a reconocer la autonomía municipal, a consagrarlas en las nuevas constituciones o reformas que se fueron sancionando. En segundo lugar, y así haciendo referencia a Rosario, donde es nuestro presidente, el famoso fallo Rivademar, que en la misma se consideró al municipio como un ente autárquico, y a que a partir de este fallo citado, se reconoció con limitaciones la autonomía de los municipios, quien afirma en el fallo concretamente que los municipios son órganos de gobierno con límites territoriales y funciones, y no meras delegaciones administrativas que desnaturalizan su razón de ser, poniendo en riesgo su existencia. ¿Con qué calidad y con qué claridad se refiere a los municipios de este fallo? Y la tercera etapa, que es la última, parte de la reforma del año 1994, donde se considera el concepto de la autonomía municipal
pero dicha consolidación parece en muchos casos darse muy lejos de la realidad. Si bien nuestra constitución provincial, la de la provincia de Buenos Aires, con posterioridad a la reforma del 94, incorporó el concepto de autonomía en su artículo 123, dicha norma no replicó en una estrategia para un plan de fortalecimiento de los gobiernos locales, por lo que el camino a recorrer para su logro sigue hoy pendiente. Nosotros hoy, en el AMBA, con la inmensa dimensión poblacional, donde se produce casi el 40% del PBI de la República Argentina, estamos legislando y gobernando el distrito más grande del país con una ley provincial creada en el año 1958, que es la Ley Orgánica de las Municipalidades. Esto es un retraso legislativo enorme, teniendo casos de referencias en otras provincias, como la de Córdoba, que tiene una avanzada descentralización de los municipios. Esto debe llamarse de forma urgente a un debate profundo, institucional, para la autonomía de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, entiendo ya la gran diversidad de lo que es el primer cordón, el segundo cordón, y ya el tercer cordón que está incluido en el área metropolitana, que son los municipios que circulan sobre la línea de la Ruta 6 a la que hacía referencia mi compañero colega Iván Giordano. Y hay un tema, como segundo punto, que es el financiamiento de los municipios. Los municipios hoy, digamos, dependen básicamente de sus tasas, que tienen una afectación específica. Nosotros como legisladores, entre comillas, de las ciudades, podemos crear tasas municipales con una afectación específica que no tiene calidad de impuesto. Ni hablar del retraso estructural que tenemos los municipios a la hora de modernizar los sistemas o de modernizar los sistemas de cobro. Y la verdad que hay un punto que es muy interesante, que habló Carlos Galina, que fue un expositor de este mismo espacio en una de las primeras conferencias que hicimos, que hablaba del IVA en los municipios hacia un modelo en la reinversión de las obras. La estructura de ingresos municipales, casi sin excepciones, depende de la coparticipación provincial o bien, y lamentablemente, de la generosidad que en lógica resulta discrecional del gobierno nacional. O, en otro caso, para la implementación de obras públicas a través de los famosos ATN, adelanto del Tesoro Nacional. En efecto, lo que se propone, y es un tema que me parece que se puede debatir, es que la AFIP tiene facultades suficientes para autorizar a los municipios a percibir de forma directa de todos los contratos que realice el IVA. En la actualidad, dicho impuesto es un alto costo que debe abonar cada municipio. Así, si tomamos, por ejemplo, el contrato de los servicios de recolección de residuos, que para nuestro municipio es muy grande, y me imagino que lo será también para los municipios, por ejemplo, Loma de Zamora, José Paz, Moreno y Pilar, que son los concejales que me acompañan. Si tomamos el concepto, ¿no?, de este ítem, cuyo precio del IVA, por un lado, digamos, es un beneficio para la administración local, será sustantivo, y por el otro, para la administración nacional no superará una cuestión anecdótica porque es ínfima. Digamos, los municipios podrían administrar el IVA que hoy tienen que pagar. Y eso creo que es el inicio de la descentralización de los recursos que la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional necesitan, porque es simplemente administrar el IVA que el mismo municipio factura. También las obras de infraestructura y servicios públicos y las áreas, creo importante como punto de capacitación y de formación, que deben entender la metodología de los proyectos de desarrollo para el financiamiento internacional. Y esto es que se sumen recursos que no derivan directamente del resto de las jurisdicciones. Hoy tenemos la CAF, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son prestadores de créditos que cuando uno estudia el desarrollo crediticio y las partidas disponibles para proyectos de desarrollo en los municipios están subejecutadas. Vienen de hace años, de hace más de 15 años, subejecutadas las partidas de financiamiento para proyectos de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Que es dinero que va para una obra específica de agua potable, para una obra específica de infraestructura escolar, obras que para nosotros en los municipios son inmensas. Si nos ponemos en el lugar, el vecino está pendiente de su necesidad inmediata, que es
la recolección de basura, el alumbrado, barrido y limpieza, que se cumplan los servicios públicos, que tengan un buen acceso a la salud. Todos ejes de financiamiento que hoy están absolutamente desperdiciados por la falta de capacidad de las estructuras municipales que no entienden y no conocen el desarrollo de estos proyectos, que es algo que, como decía referencia Carlos, estoy estudiando recientemente. Y por último, la ley de reelecciones, ¿no? Que es la 14836, que es la reelección indefinida de intendentes, pero hoy quiero hacer quiero simplemente dejar un modelo exitoso, que es el modelo uruguayo. El modelo uruguayo define las elecciones locales un año después de la del presidente. ¿Qué es más importante? ¿La reelección indefinida o que realmente los municipios tengan la independencia absoluta en el momento de elegir las autoridades locales? Somos la trinchera de la problemática. El municipio absorbe absolutamente todos los problemas que la provincia y la nación descentraliza, en este caso el intendente, con una falta de recursos enorme y un retraso en los recursos provinciales y nacionales hacia el AMBA, que es histórico a partir de la quita del fondo del conurbano. Y también poner en debate el rol de las elecciones intermedias. En Uruguay, cuando se elige un intendente departamental, los concejales cumplen el mismo mandato que el intendente. Aquí estamos sometiendo a las gestiones, por ejemplo, la gestión de Pilar, que es una gestión nueva que acaba de asumir, no termina de cumplir un año y medio de gestión, donde seguramente no pudo cumplir su plataforma electoral, porque con el retraso en el que nos encontramos es imposible que los recursos lleguen de forma efectiva para que se pueda cumplir con lo que uno promete o el plan de gobierno que uno promete en una campaña. Y se ve sometida a una elección intermedia donde se valida nada más y nada menos que el trabajo hecho en menos de un año. Atravesados por una pandemia. Digo, esto por supuesto que no se puede resolver en la elección intermedia siguiente, ¿no? Sino que habrá que legislarla para los próximos 4 años. ¿Es necesario exponer a los gobiernos locales con un déficit de infraestructura, económico, de coparticipación enorme, a que cada 2 años tengan que revalidar sus gestiones de gobierno? Creo que el debate es muy claro. En la profundidad de los conceptos jurídicos no podemos seguir legislándonos y gobernando con una ley del año 1958, siendo la provincia más grande del país, con más recursos, siendo el AMBA el lugar donde se concentra el 30% de los ingresos de los hogares argentinos, donde se concentra aproximadamente el 48% del PBI, donde la pobreza de la niñez es del 69,8%, donde la pobreza del 2019 fue del 47%, donde tenemos aproximadamente el 31% del total de los barrios populares del país, 1.400 contra 4.400 que hay en el resto de Argentina, donde un cuarto de los hogares no tiene agua potable, donde el 40% no tiene gas ni cloaca, donde el 8,5% de población tiene necesidades básicas insatisfechas, donde representamos el 30% de los hogares argentinos, como decíamos hoy, 13,3 millones de personas. Me parece que el debate tiene que ser de la profundidad de un cambio estructural, de un cambio hacia una normativa más transparente, más participativa, de mayor autonomía, y eso va a ser el gran puntapié para que las gestiones municipales tengan el reconocimiento que se merecen a la hora de gestionar recursos, a la hora de administrar sus intereses y a la hora de poder tener, por una buena vez, gestiones eficientes en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.